Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo en temas de interés para la mujer de hoy. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos los que estén ahí conectados con nosotras. Dindy, ¿cómo estás? Bendiciones para ti en este día. Buenas noches a todos los que se conectan acá con mucho frío, pero contenta por muchos mensajes de amigas que martes tras martes se conectan con nosotras para escuchar palabra de Dios, para juntas resplandecer en el amor de Jesucristo. Muchos saludos, Sandra, contenta, feliz. Ya estamos, Ay, qué lindo. ya casi finalizando este año, ¿no? Y Sí, queremos así es. finalizar firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, Dindy, y de verdad que ha sido sorprendente, más lo que hemos aprendido nosotras mismas día tras día, semana tras semana, porque es un estudio y cada vez, no sé si te pasa o le pasa a todas nuestras oyentes, y es que cada vez que indagamos un poco más en la palabra de Dios, volvemos y leemos ese versículo que a lo mejor hemos leído una y otra vez, pero esta vez lo leemos y decimos, no, Dios, tú aquí me estás diciendo esto en particular y qué bueno es que así como Dios nos habla a nosotras podamos compartirlo con otras personas y de esta manera alimentarnos todos siempre con la palabra de Dios, que es el mejor alimento que podemos tener y que, bueno, sí, que compartan. Más que compartir un audio, un video, es compartir la palabra de Dios. Y es hablar de las cosas que verdaderamente nos edifican, Dindy. Siempre compartimos cosas que no nos edifican y dejamos a un lado esa verdadera misión que tenemos como hijos de Dios, que es llevar el reino de los cielos a cada rincón del planeta. Amén, así es, Sandra. Tenemos que darle prioridad a nuestra vida espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, dándole esa ayuda para que usted también pueda alimentarse de la palabra viva del Señor. Pero Sandra, ¿qué tal si oramos? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a tener ese privilegio. ¿Me lo vas a dar a mí esta vez? Oh, bueno, adelante. Bueno, vale. Padre Santo, que seas tú exaltado en este día y en este maravilloso momento que hemos apartado para ti, que seas tú glorificándote siempre en cada una de las vidas y en nosotras. Primeramente, pon en nuestra boca esa palabra que quieres llevar a cada corazón de las mujeres que nos están escuchando a esta hora, de todas las personas con las que vamos a compartir este mensaje, Padre Celestial, que seas tú obrando en sus vidas y revelándote de manera sobrenatural y poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hermosa oración, Sandra. Bueno, gloria a Dios por ello y por la vida de todas las mujeres que nos están escuchando, Dindy, semana tras semana. Y si es la primera vez que nos escuchas, bueno, también bendiciones para ti. Hoy un tema, Dindy, un tema como todos los que hemos tratado súper interesantes, que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a ese redarguir en la palabra de Dios, de cómo debemos resplandecer con la luz de Cristo, así como se llama nuestra serie, y hemos tomado temas que en la vida cotidiana nosotros nos vamos a ver allí como incluidas o Dios nos está hablando en cada situación y muchas veces no lo notamos. Y hoy nuestro tema, Dindy, ¿cuál es nuestro tema? Oh, sentadas en lugares celestiales. Wow, Así es. tremendo tema. Yo no sé tú, Sandra, pero yo cuando llego a un lugar y hay muchas sillas y veo una silla disponible, muy contenta. Así que imagínense lo que sería estar sentadas Mm. en celestiales. Amén. Imagínate, no, yo la verdad creo que el anhelo del corazón de cada una cuando recibimos a Cristo
es cómo será eso, ¿no? ¿Cómo será el momento en que yo vea cara a cara a Dios? ¿Cómo será ese momento? Uno empieza como a imaginarse muchísimas cosas y uno dice, bueno, pero yo quiero que Dios sobre en mi vida y yo quiero llegar a ese momento y empezamos a creer por fe en la salvación que recibimos en Cristo Jesús, gracias a ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Y cuando empezamos a creer, decimos, ay Dios, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y eso es lo que nos ha llevado también a actuar de muchísimas maneras para ser instrumentos en la obra de Dios. Pero lo más hermoso es uno poder decir, hombre, Dios me dio algo maravilloso y me dio posición. El lugar tan especial que recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Dindy, es que es una posición verdaderamente así, nos exalta a nosotros también. Es privilegiada, definitivamente. Y sabe que esto está basado en el capítulo 2 del libro de Efesios. Y quiero que me acompañen. Vamos a leer de los versículos 5 al 6. Efesios 2, 5 y 6. Dice así que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Así está hablando de Dios, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y precisamente, Sandra, tú estabas hablando de posición y yo me di a la tarea de buscar qué significa eso de estar sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y es precisamente una posición espiritual de unión con Cristo, asimismo de resurrección con Él, porque nosotros pues cuando recibimos morimos a nuestros deseos carnales y Él nos da una nueva vida espiritual con Cristo Jesús. También es una posición, fíjense bien, de autoridad en Él y de participación en el reino celestial. Así es. Wow. Y esto todo por gracia, Increíble. por amor a nosotros. Jesucristo hizo esto posible para ti y para mí. Amén. Amén, así es. Y mira qué valioso el sacrificio de Jesús en la cruz, que aunque fue un momento muy difícil y lo comentábamos en episodios anteriores, bueno, no es fácil aceptar la voluntad de Dios y aún siendo hijo de Dios, en algún momento dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase en mí tu voluntad, pero hágase tu voluntad. Es la sumisión, la obediencia y todo lo que a través de esa obediencia pudo lograr Cristo en la cruz del Calvario y cómo esa obediencia a Dios nos llevó a nosotras a ocupar un lugar de privilegio. Y eso nos tiene que quedar a nosotros, India, en el corazón, porque de verdad que muchas veces nos olvidamos de ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz y dejamos nuestro lugar. Y bueno, dejamos tan fácilmente nuestra posición, dejamos tan fácilmente nuestro lugar. Y cuando hablamos de posición, bueno, tú dices en los empleos, por ejemplo, en los trabajos, dices posición, yo quiero alcanzar una mejor posición. ¿No has escuchado? Yo quiero alcanzar un mejor nivel, una mejor posición. Bueno, ¿cómo haces? Hablemoslo, digamos, con un ejemplo. Tú en el mundo quieres alcanzar esos lugares, esas posiciones de nivel en distintos lugares, trabajo o bueno, también en la sociedad, eso se ve en el mundo, ¿sí? Pero nada puede suplir. Y ahí, con este ejemplo voy a hablar un temita, y nada puede suplir un lugar celestial. Imagínate, lugares celestiales, está por encima de cualquier posición terrenal que podamos tener. O sea, no lo supera nadie, Dindy. Así es. Nada. Wow, y cuando hablamos de, a veces, ¿verdad? Se nos hace un poquito difícil, ¿verdad? A veces pensar en esa posición celestial que tenemos, porque en lo carnal, usualmente las mujeres estamos con el corre y corre. No sé tú, Sandra, pero yo estoy siempre de pie. Hasta a veces me toca cenar de pie, porque los niños marcan mucho tiempo, demandan mucha atención y a veces pues tenemos las obligaciones terrenales. Pero este programa precisamente hoy está diseñado para que usted tome esa perspectiva espiritual de dónde está posicionada,
Puede que en el mundo esté como yo, con el corre y corre, parada todo el tiempo, pero hoy quiero que veas la realidad espiritual en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que a pesar de que con nuestros ojos carnales vemos acá, bueno, todo un afán, en lo espiritual se supone que nosotros estemos disfrutando de ese gran privilegio de saber que estamos en una posición de quietud, porque sabe también que estar sentado significa muchas cosas, ¿verdad? Muchas personas, ¿no? Sí es una posición de autoridad, como por ejemplo cuando uno va a una corte, los jueces están sentados, ¿no? Pero también significa una posición de quietud, que en lo espiritual no se supone que nosotros estemos afanados y corriendo todo el tiempo, sino que estemos también en una posición de quietud. Estar quietos y conocer que yo soy Dios, que Él es el que pelea por nosotros, ¿no? Y yo creo que hoy no podemos perder eso de perspectiva. Y sabes que no está hablando de un tiempo futuro, no dice la palabra de Dios que nosotras estaremos sentadas, ¿no? Sino que ya estamos sentadas en lugares. Tiempo presente. Es por eso, así es, en tiempo presente, y es por eso que en las situaciones que se nos presentan en la vida, ya no debemos mirarlas desde un plano físico, sino desde una posición espiritual. Así Hay es. muchas personas que piensan, pues, pero ¿qué me está pasando esto? Debe ser por casualidades de la vida, o debe ser, no sé, porque alguien me odia, o porque este problema aquí. No, tenemos que aprender a verlo desde el plano espiritual, desde donde estamos ya sentadas juntamente con el Cristo. Amén. Así es, sí, totalmente, Dindy. Y es que, mira, tenemos dos reinos. Hay dos reinos, ¿sí? Hay dos posiciones. Hay dos reinos. Uno es el reino terrenal en el que vivimos hasta que conocemos a Cristo, hasta que empezamos a creer en Cristo, hasta que decidimos rendir nuestra vida a Cristo para que Dios obre en nosotros de esas maneras tan sobrenaturales que queremos y poderosas. Pero ese reino no deja de existir porque nosotros pasemos al reino celestial. Está el reino terrenal y está el reino celestial. Cuando hablamos de lugares celestiales, nos estamos refiriendo a ese reino celestial cuando ya por fe creemos en ese sacrificio de Cristo en la cruz, cuando por fe lo recibimos en nuestro corazón, cuando por fe empezamos a creer en todo lo poderoso que hace en nuestras vidas y cómo las transforma, pero ese reino terrenal no deja de existir y vamos a tener una presión constante entre los dos, constante. Por eso no podemos perder nuestra posición y nuestro lugar, y es el estar sentadas en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque esa presión que día a día, lo que tú estás diciendo, ese corre, ese de que tengo, es claro, vamos a tener responsabilidades. Es más, tenemos responsabilidades en ambos reinos. Cuando ya recibimos a Cristo y cuando ya creemos y estamos allí en esos lugares celestiales, empezamos a tener unas responsabilidades. Y esas responsabilidades, bueno, los deberes del cristiano, lo vamos a encontrar, esas responsabilidades, obedecer la palabra de Dios, las vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, cuáles son nuestras responsabilidades y nuestros compromisos cuando ya pertenecemos y tenemos esa nueva ciudadanía del reino de los cielos, pero no dejamos de tener responsabilidades en el reino terrenal, por decirlo de alguna manera, no dejamos de tener responsabilidades y tú tienes que llevar tus hijos al colegio y tú tienes que pagar las cuentas y tú tienes que trabajar, porque de esa manera es como Dios a través de esos talentos, de esos dones que te ha dado, bueno, te da la provisión, pero tú tienes que responder a eso, a esos compromisos. Entonces es como, sin dejar de responder a esos compromisos, no dejamos nuestro lugar, sentadas en el lugar celestial, en lugares celestiales. Y es que si en mi trabajo tengo la posibilidad, por ejemplo, de realizar algún acto de corrupción, un ejemplo, pues no lo voy a hacer, porque yo no vine a realizar ese tipo de actividades. Yo vine a cumplir con un compromiso, una responsabilidad, en una tarea para la cual fui contratada, pero no fui contratada para eso. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar mi lugar celestial. Y Dios me ha dicho en su palabra que yo no realizaré esos actos, porque yo no puedo robar, no puedo, o sea, hurtar, no puedo cometer, bueno, digámoslo,
en otra situación un adulterio, no puedo desear esa pareja del prójimo. O sea, es ciertas situaciones que cuando se nos presenten esas situaciones a nivel terrenal, esas tentaciones o esas situaciones a nivel terrenal, pues que nosotros podamos decir, yo no voy a dejar mi lugar. Yo estoy sentada en lugares celestiales. Que cuando se nos presente esa presión por una deuda, por ejemplo, Ujú. en temas de crisis económicas, yo no voy a dejar mi lugar. Yo sé yo sé que mi Redentor vive, yo sé, y Jesús es mi fortaleza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos vamos a la palabra y nos aferramos a la palabra de Dios, nuestra convicción y de que esa deuda Dios nos va a dar cómo suplirla, porque Él tiene la autoridad. Y Dindy, lugares celestiales no nos pone por encima de Dios. Es Ujú. importante que podamos tenerlo en cuenta. Antes nos juntamente Dios en su gran misericordia a través de Cristo nos, nos hace una unión allí, nos une en el Espíritu, Así ¿sí? es. Con Cristo y nos permite juntamente con Cristo estar en esos lugares celestiales. ¿No crees que eso es un gran amor de nuestro Padre Celestial? Así mismo. Totalmente de acuerdo. Así que recuerden, amigos, estar en lugares celestiales no nos exime de nuestras responsabilidades terrenales y tampoco nos pone por encima de la voluntad de Dios, sino que Él siempre está ahí Es- primero y nosotros estamos juntamente con Cristo como coherederos y asimismo Él nos ha dado Así es, a su Espíritu Santo para que podamos vivir en esta vida terrenal, pero siempre con la perspectiva celestial. Y sabes que mientras así es. vas hablando, yo me estaba acordando de la historia de Marta y María, que ambas tuvieron, ¿verdad?, la presencia de Dios misma, de Jesús en su casa, pero Sí, una estaba afanada con las cosas terrenales, con los quehaceres del hogar, los cuales son importantes, pero dijo Jesús y él, ¿verdad?, enfatizó la actitud de María de haber ujú, escogido la mejor parte. Esa María parte. a sus pies, atendiendo a sus palabras. Y esto a mí por lo menos me ha dejado una gran enseñanza de que cuando yo le dedico el primer lugar en mi vida al Señor, cuando yo me posiciono en esa vida espiritual, Él me da como que la sabiduría de poder manejar las cosas terrenales. Es como cuando yo dedico tiempo en oración, en búsqueda de la palabra, mi día fluye mejor, estoy en mejor estado de ánimo y Dios me da esa claridad para manejar los asuntos terrenales. Y termino el día en paz, termino el día complacida porque pude realizar también mis responsabilidades terrenales sin estrés, sin presión, sin sentir esa carga, versus que los otros días que cuando me afano por las cosas terrenales y dejo a un lado en encargarme de las cosas espirituales, termino el día cargada, estresada, frustrada y como que el tiempo no me rinde. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces. Es como Sí. que Dios te da esa sabiduría cuando tú le dedicas el primer lugar, cuando te encargas de poner tu perspectiva en las cosas celestiales, Dios te da esa sabiduría para lidiar con todo lo demás. Así como pasa también con las finanzas, como pasa con el tiempo, en otros aspectos de nuestra vida. Sí. Sí, Dindy, sí, totalmente. Y mira que tú mencionaste ya al final la palabra sabiduría. Y es justamente eso, es no dejemos el lugar celestial que en el que Dios nos ha puesto, no dejemos ese lugar, sino que si hay algo, hay alguna situación que nos perturba, si hay alguna situación que vemos que está por fuera de lo que podamos hacer. Mira, yo también le he pedido a Dios que me dé más de 24 horas al día porque no me alcanza Así es. porque no me alcanzan y con muchas ocupaciones y no, Dios mío, en serio, no me alcanza, necesito más horas en el día y no, realmente no necesitamos más horas en el día, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para que podamos realizar todas las actividades que tenemos y ser justas también y conscientes de qué podemos realizar en las horas del día que tenemos, porque muchas veces nos desgastamos mucho más, Cindy, y eso también nos causa
trae a nosotros algo que hablábamos en episodios anteriores que debemos dejar, que es la autosuficiencia, y esa autosuficiencia de decirlo, no, yo puedo hacerlo, yo puedo sola, yo lo hago, y desplazamos a Dios. Ahí nos estamos bajando del lugar celestial inmediatamente. Dejamos o queremos hacerlo a nuestra manera, pues entonces ahí hay un acto de rebelión. Estamos dejando aparte la autoridad de Dios en nuestra vida y lo queremos hacer a nuestra manera, entonces nos apartamos y nos alejamos de Dios, lo hablábamos anteriormente, es decir, nos bajamos del lugar celestial. Así que ese lugar celestial no quiere decir de que estamos por encima de Dios, sino que estamos juntamente con Cristo en ese lugar de privilegio y que a partir de allí nosotros podemos resplandecer, Dindy, porque lo más importante y lo que siempre queremos es que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. ¿Y cómo va a resplandecer la luz de Cristo? Y nosotros allí, si podemos ir, o bueno, más adelante cada una podrá leerlo en segunda carta de Corintios 4, ahí en el versículo 4 en adelante dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando estamos así, Dindy, cegadas, cegados. Cuando estamos desafortunadamente no creyendo o siendo incrédulos a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos algo, y cuando hablamos de los dos reinos, hay que decir que el Dios de este siglo, cuando se refiere la Biblia, la palabra en el Dios de este siglo está hablando de Satanás mismo, que cega el entendimiento de los incrédulos. Es decir, mira, no es sino que tú des un pasito al otro lado, un pasito al otro lado, dejes de creer, incrédulo, dejes de creer, no creas en el poder de Cristo y entonces vas a tener cegado el entendimiento y si tú tienes cegado el entendimiento, pues no va a resplandecer la luz del Evangelio, no vamos a poder ver la gloria de Dios, no, es más, estamos invalidando ese sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, qué tan importante es que nosotros a través de la fe podamos tener esa convicción permanente de que estamos en lugares celestiales, de que Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer y que yo tengo que dejar ese nivel de autoridad en mí misma para que la autoridad de Dios esté sobre mí y de una manera, diríamos, sumisa o en sumisión, pero para nuestro propio beneficio, Dindy. Y es que si estamos en lugares celestiales, recibimos bendiciones. Definitivamente ya has mencionado una palabra clave y es la permanencia, porque a veces estamos como que de doble ánimo y la palabra nos habla sobre eso, de doble ánimo, donde unos días estamos con súper fe de creer que estamos posicionados, pero otros días estamos desanimados y se nos va la fe. Sí. Y como que abrimos esa puerta al enemigo para que traiga confusión, para que traiga la duda. Algo que me ayuda muchísimo es siempre llenarme de la palabra del Señor, aunque ya haya leído los mismos versículos, pero mira, sigo leyendo porque Dios sigue hablando siempre de una manera especial, de una manera única, ¿verdad? Nuestra vida, dependiendo también de nuestra necesidad. Y hay una oración que Jesús hizo que a mí me llena de mucho consuelo. Y él hizo una oración por nosotros y yo quiero que usted la busque, ¿verdad? De tarea, se lo dejo de tarea. Se encuentra en Juan 7. Y quiero leerle solamente un fragmento de esa oración en los versículos 16 y 18. Y es que Jesús dijo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y esto me recuerda que aunque vivimos en el mundo, pues no somos del mundo y estamos aquí. No militamos. Militamos, estamos embajadores enviados a proclamar
el amor del Señor y también su salvación. Así que no perdamos de perspectiva eso y permanezcamos en la palabra del Señor para que en momentos de debilidad nuestra fe no desvanezca y no perdamos de perspectiva dónde estamos sentados, sino para que podamos siempre permanecer firmes en el amor del Señor. Amén. Sí. Amén, Indy, así es. Y ya para ir cerrando, quisiera dejarles también allí un versículo en el que podemos nosotras entrar en meditación, digamos, en meditar en la palabra y entrar en ese autorreconocimiento de que muchísimas veces nos olvidamos de buscar lo que verdaderamente es prioritario. Ahí en Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, lo que tú decías, no perder la perspectiva, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poderosísimo, Dindy. Yo creo que con este versículo cerramos este episodio y es que, ¿cómo no vamos a querer que Cristo se manifieste en nuestra vida? Lo queremos permanentemente. Queremos. Queremos ver la gloria de Dios en todas partes, Dindy. Queremos Amén. ver la gloria de Dios en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios. Queremos ver la gloria de Dios todo el tiempo, pero entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. Definitivamente. Y así mismo, permaneciendo en el Señor, es que podremos rendir buenos frutos para que cuando el mundo nos vea, sepa que nosotros somos diferentes, que nosotros tenemos a Jesucristo y que nosotros vivimos de una manera totalmente diferente a la que vive el mundo. Así es como podremos, ¿verdad?, verdaderamente resplandecer en el Señor. Así que, amigo, amiga que me escucha, si este programa ha sido de bendición para ustedes, yo le invito a que se conecte con nosotros todos los martes a las 8 de la noche. Estamos en distintas plataformas y si desea enviarnos un mensaje o algún comentario puede hacerlo bajo este video o escribiéndonos a www.gmail.com. Muchísimas gracias, Sandra, por este temazo. Gracias a ti y bueno, gracias a todas las que nos escuchan porque yo sé que Dios hace cosas increíbles, poderosas, maravillosas en cada una. Así que nos vemos en el próximo episodio y nos escuchamos. Chao, chao, bendiciones.